Las 8 de la mañana, 32 minutos, y esto es Despierta Bogotá. Es impresionante a los autores colombianos nuevos que estamos recibiendo con mucho agrado y que han sorprendido no solamente porque refrescan las letras colombianas, sino que el mundo las está mirando también con una atención importante, inusitada. En Estados Unidos tenemos varios colombianos y hemos hablado con ellos que están escribiendo en inglés, pero el caso que les voy a presentar ahora es de un colombiano, vive acá, aunque domina el inglés y de hecho es un gran traductor, hay varias obras que han sido traducidas por Juan Fernando Hincapié, que acaba de presentar su novela que se llama Mother Tongue, como la lengua materna. Es una de las novedades en la Feria del Libro y esto es Lee Bogotá, el programa especial de Canal Capital en la Feria del Libro. Juan Fernando Hincapié. Esta es una novela que tiene muchas cosas que de verdad llaman la atención. Primero es la historia de un muchacho, Enrique Márquez, que vive en Texas y que viene a Bogotá. Y llega a Bogotá y se encuentra con una manera de hablar, con una manera de pensar, y él, a través de una mirada muy ingenua, pero maravillosa, pues describe a nuestra ciudad y se encuentra con nuestra ciudad y nuestro lenguaje. De hecho, él lo llama como una historia bogotana. Juan Fernando Hincapié, qué bueno tenerlo por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, hombre. Y entonces decide escribir esta novela en inglés, ¿por qué no en español? Pues la verdad fue algo que obedeció al instinto. Yo no lo pensé. Yo me acuerdo que comencé a tomar notas en español y un día como que algo hizo clic y dije, ¿por qué no en inglés? Intentémoslo en inglés. Ese día trabajé, hice unos párrafos y al otro día seguí y ya me fui hasta el final en inglés. Es algo que nunca pues, se había hecho. Yo nunca había escrito en inglés. Pues yo siento que un creador y un escritor tiene que escuchar sus instintos, entonces me pareció un poquito algo... de la lengua en la que se sienta bien, ahí queda azúcar si quiere. Exacto, sí. El vehículo expresivo de uno, pues es su lengua materna, ¿verdad? Sí. Yo había escrito y he escrito libros en español, por supuesto, pero me Gramática pareció... pura, tuvo una colección de cuentos gringadas, ¿no? Exacto, ese fue mi primer libro que también habla como de la experiencia en Estados Unidos, pero pues yo dije, hagámoslo en inglés y me fui hasta el final. Entiendo que a veces la gente, lo primero que me preguntan es ¿por qué en inglés? Yo no tengo una respuesta como muy buena para eso, pero es algo que obedeció al instinto y es una novela muy divertida. ¿Usted no se imagina escribiendo esta novela en español? No, de hecho yo ya hablé con mi editor. Para traducirla. A pesar de que yo soy traductor, yo le dije, yo no voy a traducirla porque la respuesta es bastante sencilla, porque mi lengua más fuerte es el español. Yo me sentiría tentado a mejorar cada oración, a pulirla. Entonces, o sea, como a volverla a escribir, y esa no es la idea. Sí, porque ya están, cuando tú haces las cosas en otro sistema lingüístico que es el inglés, al traerlas al español, de eso se trata en vista de que yo soy el autor, yo trataría de modificarla, cosa que jamás haría traduciendo las obras que he traducido. Yo recuerdo, hay varias traducciones, por ejemplo, Drácula, que es de Editorial Panamericana, la traducción de Drácula fue la primera traducción del colombiano de esa obra de Bram Stoker, la hizo él. Ahorita, por ejemplo, Daisy Hernández publicó una novela que se llama Un vaso bajo mi cama, y él también hizo la traducción, entre muchas otras traducciones. Bueno, esta obra, les cuento, a quienes pueden leer inglés, no es de todas maneras un inglés muy arrevesado o muy complicado, es un inglés fácil de leer, es un morirse de la risa desde el primer párrafo. El humor ha sido una presencia y una constante suya, que además le sale naturalmente, porque uno no ve nada forzado, ¿no? Pues tal vez es debido a mi formación. Yo siento que en Colombia tenemos la concepción de que la literatura tiene que ser algo súper solemne, que uno se tiene que poner la corbata para leer y nada que ver. También puede ser algo súper chistoso y yo he intentado encarar mis obras con gracia y con humor. Para mí, si un lector me dice que se rió, que se cagó de la risa, ya para mí es suficiente. Y esta obra pasa lo mismo. Bueno, en esta obra pasa algo que usted tocó en Gramática Pura, que fue su anterior obra, de una edición preciosa en Rey Naranjo. Y esta también, es que las ediciones de Rey Naranjo son prácticamente unas pequeñas obritas deliciosas, de arte, sencillas, pero completamente bellas y estéticas. En esta, el lenguaje
es como una constante en usted, es casi un personaje permanente. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo decimos? Y a través del lenguaje usted hace una radiografía de lo que somos. Pues yo creo que es que dice mucho de una persona la manera en que se expresa, su inventario lingüístico. Y a pesar de que este colombiano, porque el que escribe la novela es un colombiano que regresa a su país, siempre es difícil regresar porque cuando uno está dentro del cambio no lo siente, ¿verdad? Pero cuando uno se va y vuelve después de unos años a su país, se encuentra con que las cosas verdaderamente han cambiado. Entonces él la está escribiendo en inglés, pero en todo momento dice, bueno, hay que respetar el español porque yo vengo de una ciudad y está pues el lugar común de que aquí hablamos muy bien y demás. Y este señor simplemente se encarga de demoler todo eso. Que es un lugar común, de que el mejor claramente. español del mundo se habla aquí, incluso pretendemos que mejor que en España, lo cual es pues un sinsentido. Pero también, ¿cómo así que en España es mejor? Sí. ¿Qué es que el idioma sea mejor? Eso es absolutamente ridículo. Hay cuestiones lingüísticas y detalles que sí hablan de Bogotá como una de las últimas capitales que perdió ciertas diferencias lingüísticas, como la pronunciación de la B y la B pequeña. Eso ya es estándar, todo lo pronunciamos igual en todo el mundo, pero hay ciertas cosas, y tuvimos una seguidilla de presidentes a finales del siglo XIX que eran buenísimos para la gramática, malísimos presidentes. Quizá de toda esa mezcla salió ese lugar común del que nos preciamos, de que hablamos muy bien, lo cual es ridículo porque el idioma es de los hablantes. Fue la Atenas sudamericana. De eso también se burla, sí, claro. este personaje, porque pues es algo, o sea, decir que yo hablo mejor que otra persona es ridículo. Bueno, y este libro, por ejemplo, tiene, y les voy a mostrar acá, algo que uno cuando se encuentra con ellos inmediatamente lo remite a uno a un texto hombre académico o un ensayo, que son los pies de página, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, entonces hay una palabra y él inmediatamente hace un pie de página. Y usted, ¿por qué decide integrar? Mire, es que yo que he leído novelas no había encontrado esto antes, no sé si en otro, debe haber otros autores, pero yo no los había encontrado. Seguro, pues yo siento que justamente para jugar con la solemnidad del trabajo académico, aquí lo que está haciendo Enrique es contar como una historia paralela, sobreexplicarse, contradecirse, pero todo atravesado con el humor. Yo justamente quería jugar con la solemnidad de una nota para pues seguir mamando gallo, digamos. Eso sí, era. pero la solemnidad de la nota es un guiño, ¿no?, al lector, un comentario entre paréntesis en este caso, como un secretico que le dice a uno, que igual lo puede leer o no leer. Igual usted, sin embargo, como en Rayuela, ¿no?, que usted escoge hasta el orden de los capítulos que quiere leer para finalmente no entender nada. Pero en este es igual. Usted le propone un guiño y uno puede leer o no leer. Esas novelas, juego que tienen mucha participación del lector. Pues porque la literatura es eso, es también un juego. Yo recuerdo que sí hay novelas, hay muchas. Hay un autor de origen dominicano, aunque es estadounidense, que a mí me gusta mucho, se llama Junot Díaz. Junot Díaz, que acaba de publicar una cosa tremenda. Tremenda sobre una violación, pues. Exacto, pero en una de sus novelas, la novela comienza y remite a unas notas y las notas cambian de página. Entonces yo me acuerdo que leí eso y sentí, ve, esto tan raro, y como que la nota sigue y uno sigue, pero después se tiene que devolver. Eso me pareció muy curioso, entonces digamos que de ahí salió. Pero aquí tiene un propósito pues que solo se ve al final, ¿verdad? Claro, en esto yo lo veo como muy cortasiano. Si quienes han leído Cortázar, ver entonces estos libros que él concebía como un objeto no tan formal, sino un objeto que se pueda leer así es. Él pedía que los libros, incluso por eso intervenía tanto en el diseño de sus libros, fuesen como un adminículo, un artilugio de juego, ¿no?, de diversión. Y yo veo que usted sigue como esa línea y propone su propio juego. Pues es que hay que incomodar al lector y como que no se le olviden cosas, eso es importante, o sea, no la historia, inicio, nudo, desenlace, todos felices. ¿Por qué no hacer nuevas cosas, digamos, formales? La literatura parece que no ha jugado mucho con la forma, salvo, digamos, Cortázar y algunos otros escritores, pues William Faulkner. Pero pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, se pueden hacer esos juegos formales y esas notas tienen ese propósito, sin duda alguna. Bueno, entonces aquí está Mother Tongue, lengua materna, que como les decía, es una obra de él en inglés, su primera obra escrita en inglés. Pero además, en esta feria también hay un libro que es una de los lujos que hay que tener también editado por Rey Naranjo. Les digo, que son obritas
de gráfica, de edición, pero yo con los... con gráficos, con ilustraciones, esa es la palabra, con ilustraciones, y son unos cuentos de los cuales usted es el editor, que se llama Puñalada Trapera. Ok, ¿no? pues mira, ese libro estamos presentando la segunda edición. Sí. Ese libro fue un éxito porque salió el año pasado y la primera edición, eso es rarísimo en Colombia, se agotó en 2 meses. Tenemos el trabajo. No es fácil. No es fácil para nada. Sobre todo dice el mercado que el cuento no se lee. Mentira, el cuento sí se lee cuando uno trabaja, digamos, con calidad. Yo fui el editor, yo le pedí a John Naranjo que me dejara editar el libro y me di un gran curso de literatura colombiana. Y la única premisa era a los escritores, mándennos su mejor relato que sea inédito. No nos interesa el tema, nada. Para que de la espontaneidad saliera este libro, el que finalmente reunimos 22 No fueron autores. escritos para esta antología, sino que ya estaban y mándennos los... Yo le escribía a la gente y le dije, muy buenos días, mi nombre es tal, estoy haciendo un libro de cuento. El único requisito es que sea un relato inédito, que no haya sido publicado en otro lado. Si lo tiene, mándenlo y ya. Ahora, pero ¿cómo escogió los nombres de estos autores para mandarle? Porque, por supuesto, por obvias razones no me lo mandó a mí. Exacto. Pues primero nos reunimos con John, hicimos una lista con el comité y John esos Naranjo. nombres, exacto, nos fueron llevando a otros nombres. Finalmente nos llegaron casi 130 cuentos, Ajá. de los que elegimos estos 22. Coincidencialmente salió algo generacional. Los autores ahí publicados están desde el año 72 hasta el 86. Son jóvenes, algunos de ellos tienen la carrera muy hecha, otros están comenzando. Esto es exactamente una radiografía o una instantánea de lo que se está haciendo en literatura Sí, en como Colombia. las encuestas, que es esa radiografía, Exacto. la foto del momento. Si alguien quiere saber lo que se está haciendo en Colombia, lo que están haciendo los autores, este ¿Y sería... qué están haciendo? ¿Qué ve usted? ¿Cuáles son las líneas generales? Una manera de manejar y jugar con el lenguaje, unos temas específicos. Pues yo siento que el libro es muy diverso y qué bueno que no se parezcan entre ellos, que lo único que los une es que sean colombianos. Hay grandes apuestas temáticas, juegos con el narrador, hay un relato brillante en segunda persona, relatos cortos, relatos extensos. Hay un relato muy bonito que es sobre ciclismo, por ejemplo, un tema muy poco explorado en la literatura. Hay relatos de borracheras, la verdad es una diversidad temática muy importante y yo siento que es un libro importante. Ahora, a mí me llama la atención porque yo también he escuchado y lo dicen muchas personas, no, es que los cuentos, nadie pregunta, ¿tiene un libro de cuentos? Eso lo he escuchado y sin embargo me parece muy raro porque un cuento es uno de los géneros más divertidos, más fáciles. Hombre, lo leo, lo puedo leer en una sentada y no necesito a veces ni siquiera una hora. Es una emoción como una punzada. Una puñalada. Exacto, es una puñalada. Ahí está, ahí está. Y justamente ese lugar común de que el cuento no vende es mentira. O sea, este libro, como ya te decía, se agotó. Esta es la segunda edición, que es un objeto distinto, es en rústica, porque el cuento sí se vende. O sea, cuando hay un producto literario de calidad, lo más posible es que se vaya a vender bien, como ha sido el caso de Puñalada Trapera. Bueno, volvamos a Mother Tongue y hablemos otra vez del lenguaje, de esa pasión suya que ya había desarrollado en Gramática Pura, con aquel relato de esa mujer que habla sobre la gramática y a través de la gramática, en ese curso de gramática, expresa como toda su vida. Y hablemos del lenguaje y de cómo ha recibido el público no hispanoparlante, que es para quien está dirigido esto, Sí. Este libro. ¿Cómo ve el texto? ¿Cómo ve de alguien que no tiene en el inglés su lengua? Claro, pues materna? mira, ha sido raro hasta ahora, pues, digamos, lo han leído, lo estamos presentando en la feria, de hecho el lanzamiento es el sábado a las 2. Lo han leído algunas personas y no entienden muy bien con qué se están encontrando, pero todas dicen, como tú lo has dicho, hombre, me reí mucho, es súper divertido. Es raro, cada vez que uno hace algo por primera vez, esto es algo que nunca se ha hecho en el país, que un autor colombiano publique un libro en otra lengua, veo que los libreros como que dicen, pero eso es una novela, pero que yo siento que hay que leerlo. Lo mismo, con los escritores uno puede opinar lo que sea, pero el último momento es agarre el libro y léalo, punto. Entonces habría que hacerlo. El inglés, como te decía y como tú mismo mencionaste, es muy sencillo. O sea, cualquier persona con un dominio leve del inglés puede leerlo sin ningún problema porque en ese mismo espíritu lo escribí yo.
Entonces, además es una novela que habla de unos temas no literarios, por ejemplo, fútbol, habla muchísimo de Sí, fútbol. porque además, sí, porque además usted es futbolista. Pues. Exacto, siempre soy futbolista amateur. Hay unas páginas, hay como 30 páginas del gol de Freddy Eusebio Rincón a los alemanes, que este narrador era un niño y ese fue como el momento más feliz de su vida, que sin embargo se perdió porque como muchos colombianos, cuando Alemania hizo el gol apagó el televisor y después escuchó que la ciudad rugió porque llegó el empate y él recuerda eso como uno de los momentos más felices de su vida y que es un momento muy importante para los colombianos, siento yo, sin duda alguna. Entonces, bueno, aquí hay fútbol, pero también está Bogotá. Es una reflexión sobre Bogotá. Sin duda, sí, es una historia sobre bogotana. Sobre lo que es caminar por Teusaquillo, lo que es caminar por la séptima. La séptima en algunos momentos es como todo ruidoso, gente caminando un viernes en la tarde. Eso no se siente en otros países. En el primer mundo las calles son vacías, grandes. En cambio acá como que estamos siempre los unos encima de los otros. Ahí hay reflexiones sobre eso. Y en este, digamos, el personaje viene de Texas. Por más que, pues, de todas maneras es el primer mundo, por más cercano, pues que, digamos, esa frontera tan complicada, ya ustedes conocen más o menos algunos detalles de lo que es esa frontera, sobre todo que él viene del Paso, ¿no? No, de Houston. Bueno, viene de Houston. En Houston, entonces, usted encuentra unos andenes grandes, ¿no? Tranquilos. Entonces la relación con los demás es distinta. Aquí la relación nuestra es de empuje, de tocarnos. Y no hay nadie en la calle. Hace poquito vino un amigo tejano a visitarme y fuimos al centro un día como a las 11 de la mañana. Y él me decía, pero ¿esta gente qué está haciendo? O sea, ¿por qué están acá? Él pensó que había una manifestación. Yo no, pues porque así es acá. Siempre estamos en la calle. Eso es raro de entender, pero, o sea, para un extranjero, pero nosotros que vivimos acá, pues es normal. Las calles siempre están llenas de gente. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea, pero ahí están. Sí, ¿no? Exacto. Ahí están. Que eso sucede muchas veces ya en ciertas horas, en las horas de la rumba, en verano, la gente sale, porque básicamente no se aguanta estar en la casa metido, y porque es carísimo un aire acondicionado. Entonces la gente sale desesperada. Pero aquí, frío, lluvia, estamos todos afuera. Sí, en la novela hay una escena de un abordaje, una subida a un Transmilenio en una hora pico, que eso pues sigue siendo una experiencia surreal, ¿no? Cuando uno va a tratar de meterse a un bus y es gente, bueno, eso también pasa en otras ciudades, pero en Transmilenio pasa todo el tiempo. Sí, usted en esta obra, en Mother Tongue, que es una historia bogotana, pareciera uno encontrarlo, uno tiende a pensar que está hablando de usted. De mí mismo. Sí. No, en absoluto, esto es una obra... Uno tiende a pensar que tiene muchos elementos autobiográficos. Pues ¿no? es normal cuando uno lee, a mí me pasa todo el tiempo, uno busca como suspicacias. Uno dice, ¿será que esto pensó? Sí, uno siempre busca eso. Entre la ficción y la no ficción, pero incluso la no ficción tiene mucho de invención. No, hay que dejar en claro, no es una obra autobiográfica, por supuesto. Hay cosas, pues observaciones que yo he escuchado, pues a mí también me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, pero pues eso tendría que ver pues la gente que me conoce, si realmente me identifican ahí, pero en absoluto, esto es una obra. Y usted cuando reflexiona aquí sobre el inglés y el español, muchas veces, porque todo el tiempo yo siento que está haciéndole como un guiño al oficio de traducir, dice, hay cosas que no sé, o sea, a ver usted cómo se traduce, se arrienda. Ese C, por ejemplo, esa voz que es como media, es muy difícil de enseñársela a un anglo, ¿verdad? Finalmente, pues el inglés, digamos que domina el mundo. Nosotros aquí en Bogotá estamos siempre bombardeados por las expresiones en inglés. Hay una reflexión ahí porque la gente abre sus negocios y siempre la palabra más elegante es en inglés, ¿verdad? Gym en vez de gimnasio. En las redes sociales la gente hace sus publicaciones en inglés, es como ridículo. Pero no es ridículo en realidad porque el inglés nos está permeando. Hay algo de imperio lingüístico. Que antes se hacía con el francés, ¿no? Exacto, entonces, sí. Y que nos dejó una herencia larga, Vestier, Brasier, etcétera. Ahora el inglés no lo hace, pero no solo a nivel léxico, como los verbos, ¿verdad? Todos los verbos entran en la primera terminación verbal, chatear, plotear, etcétera. Sí, el lenguaje del español decidió que ya no se crean más verbos en o en ir, ¿no? Solo en ar. Sí, cada vez que entra un nuevo verbo, digamos, se usa la terminación AR. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, el uso del gerundio,
que es las terminaciones ando y endo. En español, digamos que su uso es limitado, pero en inglés se usa todo el tiempo. Entonces se ve, digamos, en los estudiantes de colegios bilingües, ellos tienden a usar el gerundio muchas veces cuando el español tiene una variedad de tiempos verbales que permitiría expresarse en otros lados, pero en últimas eso hace parte de los lenguajes, también se encuentran, digamos, del español es latín no también. lo veo tan asustado como muchos dicen, nos está perdiendo el español, es que ya, no lo veo por lo que yo no estoy oyendo. Asustado es un decir, pues. Claro. Como... No, pues lo que pasa es que uno saca digamos, de la cuestión prescriptiva. Mi primera novela trata de eso, de una bogotana que es así, corrige a todo el mundo, pero el papel del lingüista no es decir qué está bien y qué está mal, sino analizar por qué suceden las cosas. Y los idiomas siempre han cambiado así, y por qué vamos a hablar como quieren unos señores en Madrid. Es que es ridículo en términos de tono, de inventario léxico. Hay cosas que dicen ellos que es jalar, esa palabra no existe. Pues claro que existe porque yo la estoy diciendo, mire, jalar, jalar, y ya, y así he dicho toda mi vida. Harto. ¿Qué hartos? Y con J, y la escribo con J porque para mí estoy harto, no existe otra manera, ni siquiera aburrido, ni siquiera... Bueno, y somos 40 millones de colombianos. Ni harto. ¿Y por qué vamos a aceptar que alguien nos diga que esa palabra no existe? Pero eso es ridículo. Claro que existe porque el lenguaje es nuestro. El lenguaje no es de los académicos, el lenguaje es de los hablantes. Eso está clarísimo. Incluso, ¿usted qué piensa de estas invasiones o maneras de hablar que son realmente muy locas o a veces se nivelan? Por ejemplo, desaparecer el verbo poner y usar colocar para todo, entonces me coloco bravo, coloco música, me coloqué el rojo y me coloqué a pensar. Claro, digamos que uno no habla igual con su mejor amigo que en un ambiente laboral, y eso tiene que ver el medio. Por supuesto, cuando una persona se está formando y está en la academia, pues alguien debería explicarle esto, ¿verdad? Debería explicarle para qué sirven todas las cosas, no usar verbos para los cuales ya tenemos equivalente, etcétera. Pero en últimas las cuestiones van avanzando así. Le pongo un ejemplo breve. Hace 80 años la palabra correcta era aiga y la estigmatizada era haya. Ahora es al contrario. O sea, si usted está haciendo una entrevista laboral y alguien le dice aiga, uno inmediatamente, las cosas van cambiando así, en lingüística cambian así, simplemente hay que afrontarla. Haya era la forma estigmatizada y aiga era la correcta. O ahora ya cambió. Y el uso permanente, ¿no? Han habido, habían 5 personas mirándome. Pero digamos, hay que entenderlo. En el español contemporáneo, el verbo haber para expresar cantidad nunca es plural. Yo puedo decir, había una persona o había 133 personas. Es un error decir, aunque no tiene lógica, como habían 5. Pero porque el español estándar tiene esa norma. Y uno cuando sabe la regla y oye a alguien decir eso, hay que tener en cuenta 2 cosas. O sea, los idiomas tienen una base lógica, por supuesto, pero su desarrollo no responde a la lógica. O sea, el lenguaje no es matemáticas, y ahí es donde entra el papel del lingüista, donde no debe ajustarse al prejuicio, sino a la inteligencia, a ver esto por qué está sucediendo. Pues bueno, ese tema, que puede ser muy serio y puede llegar a ser un tema abordado exclusivamente por académicos, ese tema es uno de las líneas que desarrolla Juan Fernando Hincapié. Y aquí, en Mother Tongue, esta historia, que estoy seguro que va a ser traducida muy rápido al español. De hecho, él ha hecho algunos ejercicios, aunque él dice, yo no la voy a traducir, no la voy a traducir. Pues es una de las novedades de la Feria del Libro de Bogotá. Recuerden que Lee Bogotá va todos los días de 5 a 6 con entrevistas con autores, los más importantes autores, y que el canal también está transmitiéndoles a ustedes las grandes conferencias magistrales, los grandes encuentros con los grandes personajes invitados a la FIBO. Juan Fernando, gracias. Muchas gracias, muy amable. Y a ustedes también muchísimas gracias. Sigan en la sintonía de Canal Capital. Recuerden que a las 10 de la mañana va a estar el gran sorteo del Mundial de los Rusos. En segundos también estamos esperando, pendientes de una rueda de prensa que va a ofrecer el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, sobre los cambios en la licitación de Transmilenio. Va a hablar, ustedes saben, toda la polémica alrededor de las nuevas tecnologías limpias de combustible. Eso será más adelante. Mañana los esperamos a las 6 de la mañana para decirles con todo cariño, despierta, Bogotá.